Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Las enfermedades genéticas y defectos congénitos se perciben en la sociedad como raras e esotéricas alteraciones médicas porque se presentan en mayor o menor frecuencia en los países y estos se expresan independientemente del nivel socioeconómico de un país. Con el control de las enfermedades infecciosas, se visualizan estas enfermedades que estaban sumergidas en el gran iceberg. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud promueve el desarrollo de programas como el que existe en Cuba y en otros países, que posibilite el diagnóstico, manejo, tratamiento, seguimiento, prevención de estas enfermedades. Este programa está estructurado en subprogramas que utiliza los diferentes niveles de prevención, la tecnología al servicio de la comunidad, las potencialidades del Sistema Nacional de Salud y el asesoramiento genético como el principal pilar de prevención con el cumplimiento, por supuesto, de los principios éticos. Queridos estudiantes, todos estos aspectos forman parte del sistema de contenidos relacionado con la prevención de las enfermedades genéticas que integra todo lo aprendido y constituye el conocimiento precedente para retomar la genética durante la especialización de medicina general integral. Para hablar de estos temas, he querido invitar a una querida especialista, profesora, investigadora, formadora de recursos humanos en esta especialidad durante más de una veintena de años. Es una voz autorizada en el país y en América Latina, experta en los temas de asesoramiento genético y dilemas éticos relacionados con la genética. Una vez más, el canal Genomiciencia, como plataforma digital de los hombres de ciencia, se honra con la presencia de la profesora titular, doctora en ciencias, Iris Andrea Rojas Betancourt. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La doctora Iris Andrea Rojas Betancourt es especialista de primer grado y segundo grado en genética clínica, máster en ciencias en bioética, formada en la Universidad de Murcia, en España, investigadora auxiliar y profesora titular de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y labora en el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba. Ostenta el grado científico de doctora en Ciencias de la Salud. La línea de investigación de la doctora más importante en la que participa actualmente está relacionado con la efectividad y aspectos éticos del asesoramiento genético en Cuba desde el año 2000 hasta la fecha. Es profesora del pregrado y el posgrado, experta del Consejo Científico y Comité de Ética de la Investigación, cuenta con más de 70 publicaciones, participaciones en 144 eventos nacionales e internacionales con 124 trabajos presentados, ha recibido 43 cursos de posgrado y ha impartido 41 cursos de posgrado, ha participado en misiones internacionalistas como el Estudio Clínico Genético de la Discapacidad en Venezuela, brindó su labor asistencial en el Centro Nacional de Genética Médica de Venezuela, estuvo colaborando en Vietnam, entre otros proyectos. Ha recibido innumerables premios y distinciones. Ejemplo, distinción por la educación cubana, medalla José Tey, premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el 2015, premio Sofía Kovalevskaya en su 7ª edición, estímulo del ministro de Salud Pública de Cuba por su desempeño profesional, resultados científicos, integralidad ética, política e ideológica, reconocimiento de la Sociedad Cubana de Genética Humana, SOCUGEN, por su valiosa contribución al desarrollo de la genética médica en Cuba. Como ustedes pueden apreciar, se trata de un especialista
con una vasta experiencia y hemos querido a través de esta presentación rendirle un modesto homenaje a su incansable labor en la docencia, la asistencia médica y en la investigación. Esta conferencia lo valoro como una clase metodológica instructiva que le será de mucha utilidad tanto a los estudiantes como a los profesores. No dilatemos más la intervención de la experta. Adelante, doctora. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del tema 8 en nuestro programa, que corresponde a la prevención de las enfermedades genéticas. Como ven, yo soy la doctora Iris Rojas Betancourt, doctora en Ciencias de la Salud, especialista en genética clínica del Centro Nacional de Genética Médica, además máster en bioética. Aquí les presentamos los objetivos del tema según nuestro plan de estudio. Sin embargo, la intención es que tengan una guía para el estudio que vamos a complementar con los conocimientos a adquirir que a continuación les vamos a presentar, con el sumario y al final con la bibliografía que le vamos a orientar. Como ven, los conocimientos esenciales a adquirir en este tema son el asesoramiento genético, su definición y principios según la escuela cubana, el riesgo genético, su definición y qué cosa es la estimación del riesgo de ocurrencia o recurrencia, los niveles de prevención de las enfermedades genéticas, el diagnóstico prenatal como medida preventiva, sus objetivos, los procederes obstétricos que se utilizan, tanto invasivos como no invasivos, y las técnicas para el diagnóstico prenatal. Se incluyen aspectos de ética y bioética en el asesoramiento genético y se hace alusión también a la genética médica y la salud pública a través de los programas de prevención de enfermedades genéticas de Cuba. Por lo tanto, el sumario de esta conferencia es el asesoramiento genético y el riesgo genético, principios y elementos técnicos del asesoramiento genético, niveles de prevención de las enfermedades genéticas, procedimientos obstétricos y técnicas para el diagnóstico prenatal, principios de la ética y la bioética en el asesoramiento genético y la genética médica, y situaciones problemáticas relacionadas con el programa de prevención de enfermedades genéticas en Cuba. Para comenzar, y a manera de motivación, tenemos esta pregunta inicial. En una familia se ha diagnosticado que varios de sus miembros son portadores de una translocación balanceada entre los cromosomas 14 y 21. Una de ellas, de los miembros de esa familia, está ahora embarazada y solicita diagnóstico prenatal porque ha sido informada y conoce los riesgos para su descendencia. A partir de esta situación clínica tenemos varias preguntas, de las cuales en este momento ustedes solo podrían responder la primera, o sea, qué tipo de aberración cromosómica presenta la familia según la clasificación estudiada. Después hay una serie de preguntas relacionadas con la atención que se le viene realizando a esta familia, fundamentalmente a la embarazada, que no podrían responder ahora. En un momento de la presente conferencia vamos a responder entre todos el resto de las preguntas relacionadas con esta situación clínica, que es una motivación para esta clase donde vamos a hablar del servicio o actividad médica donde se atienden las personas con estas situaciones clínicas, sobre el riesgo, sobre los procederes, sobre los principios éticos que se tienen en cuenta en esta atención, sobre el posible curso de la situación clínica para esta embarazada. O sea que
en un momento de la presente conferencia ya seremos capaces de dar respuesta a esta pregunta inicial. Y ya comenzamos con los contenidos. Empezando por hablar de las características de las enfermedades genéticas, que son las que motivan que se requiera de un tipo de atención especial. Las enfermedades genéticas no están limitadas a determinado grupo de edades, de órganos, de un sistema o un sexo determinado. Las enfermedades genéticas causan diferentes tipos de discapacidades. La mayoría suele ser grave e incurable, son de difícil tratamiento y tienen consecuencias psicosociales para el individuo y la familia. Es por eso que, a pesar de los grandes adelantos terapéuticos basados en el conocimiento científico del genoma humano y sus aplicaciones, los métodos más eficaces para prevenir, y después vamos a hablar de la prevención con un enfoque holístico, los métodos más eficaces para prevenir las enfermedades genéticas siguen siendo el asesoramiento genético y el diagnóstico precoz, especialmente el diagnóstico prenatal. Y ya que mencionamos el asesoramiento genético como una de las medidas primordiales en la prevención de las enfermedades genéticas, vamos a dar una definición de asesoramiento genético que resume las múltiples definiciones que aparecen en la literatura. Entonces, el asesoramiento genético es un proceso de comunicación centrado en el paciente, usuario o cliente, porque no necesariamente el individuo que acude a un servicio de genética buscando asesoramiento genético no necesariamente es un enfermo. Entonces, esta atención, este proceso tiene como objetivo ayudar a comprender, adaptarse y ajustarse a las consecuencias médicas y psicosociales de la contribución genética a la enfermedad. Todo esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos explicando las particularidades de esta actividad que es la más importante en los servicios de genética médica, el asesoramiento genético. Como hablábamos previamente, existen en la literatura más de 20 definiciones y conceptos sobre el asesoramiento genético que han surgido en diferentes momentos y lugares, y la forma en que ha sido definido ha tenido consecuencias para los individuos y familias, para la sociedad, incluso connotación política. En algunos momentos los exhortamos a leer en el texto básico toda la evolución del concepto de asesoramiento genético. Esto ha hecho que la definición haya sido una preocupación y tarea de los estudiosos del tema. Y es por eso que en Cuba también hemos realizado investigaciones sobre el tema del posicionamiento conceptual sobre el asesoramiento genético, convencidos de que la forma en que este sea definido tiene que ser acorde a la situación sociocultural, socioeconómica, el contexto y el sistema de salud del lugar donde se aplica. Entonces, en Cuba tenemos un posicionamiento que es una definición y un modelo práctico que consiste en un sistema de principios que se aplican en la práctica de la especialidad de genética clínica en Cuba y contribuye también a la docencia. Más adelante vamos a puntualizar, aquí vemos que la definición sitúa el asesoramiento genético como el proceso central y esencial que guía el curso de acción ante la atención de pacientes y familias afectados o con riesgo de enfermedades genéticas, tanto en los servicios directos a pacientes y familias como en los programas poblacionales y los pesquisajes, que es la genética de salud pública, donde todas las acciones que se realizan están encaminadas a la prevención, como le decíamos, con un enfoque holístico
y es por eso que se aplican las medidas preventivas en diferentes niveles de prevención de las enfermedades genéticas, como son la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. El asesoramiento genético en Cuba, además de esta definición, cuenta con un modelo práctico, que es una guía para la acción. Es la forma en que se aplica este concepto. Y este modelo fue estructurado en base a principios, donde son elevados a esta categoría desde los elementos básicos, que son los aspectos técnicos, hasta los aspectos éticos, pasando por aspectos prácticos y aspectos psicológicos, todos funcionando, interactuando en el proceso de asesoramiento genético. Dentro de los elementos básicos están el diagnóstico, que es un elemento fundamental, la estimación del riesgo, la comunicación y el soporte o basamento. Para llevar a cabo el proceso diagnóstico en nuestro modelo de asesoramiento genético, se emplea el método clínico, basado en el interrogatorio, la construcción del árbol genealógico, el examen físico, los exámenes de laboratorio, la revisión de la literatura actualizada, dado el constante ascenso en el conocimiento de la ciencia genética, y las interconsultas con otras especialidades, porque recuerden que las enfermedades genéticas están representadas en todos los órganos, sistemas, tejidos de la biología humana. El otro elemento básico o aspecto técnico del asesoramiento genético, según la escuela cubana, es la estimación del riesgo. ¿Qué es el riesgo genético? Bueno, el riesgo genético es la probabilidad de que una enfermedad genética aparezca en una familia. Ese sería el riesgo de ocurrencia, o que estando presente aparezca nuevamente en otro miembro de la familia. Este sería el riesgo de recurrencia. Como ven, el riesgo genético es una de las motivaciones para la asistencia de una persona o familia a la consulta de asesoramiento genético, al servicio de genética médica. Y destacar que el riesgo es una probabilidad, como habíamos estudiado en las enfermedades monogénicas. De acuerdo a las leyes de Mendel, existen diferentes probabilidades de acuerdo a la historia familiar, al tipo de enfermedad genética, al tipo de patrón de herencia. Y es por eso que el riesgo genético se clasifica de acuerdo con la magnitud, o sea, con el valor numérico, y de acuerdo con la fuente en que se basa el estimado o la evaluación, que una de ellas puede ser la herencia mendeliana, el tipo de patrón de herencia. Por lo tanto, la clasificación del riesgo genético según la magnitud o valor numérico es alto, moderado o bajo. Un riesgo se considera alto cuando es superior o igual al 15%, moderado entre 5 y 15% y bajo igual o inferior a 5%. O sea, hay que hacer la estimación del riesgo para después que se tenga un valor numérico, pues clasificarlo de acuerdo con la magnitud. Y también de acuerdo con la fuente en que nos basamos para poder hacer ese estimado. Y de esta forma se pueden clasificar según la fuente en mendelianos o empíricos. Los riesgos mendelianos, ya un poquito conocidos por ustedes, son aquellos que se estiman cuando la enfermedad tiene una herencia mendeliana, o sea, es monogénica y tiene un patrón de herencia. Como tiene un patrón de herencia, estos riesgos son universales, o sea que la misma enfermedad en cualquier parte presenta las mismas probabilidades según la ubicación familiar, la historia familiar, el tipo de enfermedad. Y estos riesgos son definidos a priori
Recuerdan, al estudiar el patrón de herencia, se pueden estimar riesgos a priori por el parentesco, por la condición familiar. Y generalmente, no vamos a absolutizar, son riesgos altos por el valor numérico. Mientras que los riesgos empíricos no son riesgos que se estiman a priori, ni por saber una situación como es el patrón de herencia. Son riesgos que se basan en datos observados, o sea, en datos estadísticos, en estudios poblacionales, y son los que se estiman en las enfermedades genéticas que no son mendelianas, como son las enfermedades cromosómicas y multifactoriales. Como se basan en datos observados, en datos estadísticos, como estas enfermedades no dependen solamente de el elemento genético, de mutaciones puntuales, de mutaciones en un gen, pues pueden variar de una población a otra y se obtienen por métodos estadísticos confiables. Y además generalmente son moderados o bajos por su valor numérico. Ya hemos definido lo que es el riesgo genético, sus características, su clasificación. Ahora, en el marco del asesoramiento genético, ¿cuál es el elemento básico? La estimación del riesgo genético, porque esto va a ser algo que hacemos puntualmente, individualizadamente para un individuo, una familia que consulta. Y esta estimación consiste en cuantificar, o sea, dar un valor numérico a ese riesgo. Una clasificación, por supuesto, que es la evaluación. Ese valor numérico va a ser clasificado por su magnitud, alto, moderado o bajo, y además por la fuente en que nos basamos para poder hacer esa estimación, mendeliano o empírico, u otras clasificaciones que se derivan de estas dos fundamentales y que ustedes van a poder también constatar en su libro de texto. Y además, ¿qué vamos a hacer con ese riesgo? Encuadrarlo en un contexto, que es lo que va a ayudar a la percepción del riesgo por la persona que consulta. Por ejemplo, aquí tenemos el riesgo del síndrome Down según la edad materna. Es conocido que en las enfermedades cromosómicas, sobre todo las aneuploidías, tienen una relación con la edad materna. O sea que a medida que aumenta la edad de la mujer cuando está embarazada, el riesgo se incrementa fundamentalmente para las aneuploidías representadas por el síndrome Down, que es la trisomía 21. Como podemos observar en esa tabla, que es una estadística confiable de riesgos empíricos al nacimiento, en las edades tempranas, como 30 años, el riesgo de que nazca un niño con síndrome Down, o sea, el riesgo de ocurrencia para una embarazada de 30 a 34 años es 1 en 800. Sin embargo, la embarazada ya con 45 años, 1 cada 30, tiene probabilidad de tener un niño con síndrome Down. Como pueden apreciar, por el valor numérico, ese riesgo de 1 en 30 es un riesgo bajo. Pero sin embargo, si nosotros comparamos a esta mujer de edad avanzada con el resto de la población, es un riesgo que está muchas veces incrementado. Y esta es la base de una atención diferenciada que debemos dar a la mujer embarazada o a la mujer con planes reproductivos y avanzada edad materna. Por eso es que el riesgo, la estimación, que es el elemento básico, no es solamente decir tienes riesgo, no tienes riesgo, es alto o es bajo. Tiene una connotación. El otro elemento básico o técnico del asesoramiento genético es la comunicación. No es que cada uno esté separado, como veíamos en relación con los riesgos genéticos, si no somos capaces de transmitir esa información a la persona o familia, no podemos obtener un resultado en términos de su comprensión, de su toma de decisiones para poder lograr la prevención en alguno de sus niveles para
la enfermedad en cuestión según el diagnóstico que hayamos podido realizar en esa familia. Entonces, la comunicación en el asesoramiento genético no es solo informar que existe tal enfermedad o tenemos la sospecha de esta enfermedad, vamos a hacer pruebas, te dio este resultado. No. Es importante la comprensión, llegar al paciente, si no, no es una verdadera comunicación. Por eso es que en el asesoramiento genético se hace un manejo individualizado desde siempre, no ahora en la era de la medicina personalizada. El asesoramiento genético es la personalización de la atención genética. Y ese manejo individualizado pasa por hacer una evaluación psicosocial de la familia, o sea, saber sus intereses, sus creencias, sus valores, sus deseos, su preparación para enfrentar la información en el asesoramiento genético, los motivos por los cuales asiste al asesoramiento. También es importante el seguimiento. No es una sola consulta. El asesoramiento genético es un proceso, como dice su concepto, que puede durar toda la vida de una familia, que tiene varias sesiones donde se va dosificando la información y también se puede brindar el apoyo necesario. Y también es conveniente el uso de materiales didácticos para estas explicaciones y materiales escritos que la familia puede después consultar, discutir entre ellos. Y ahora vamos a hablar del otro elemento básico o técnico del asesoramiento genético, no menos importante, que es el soporte o basamento. Incluso se dice que este es el elemento que ha determinado la evolución del asesoramiento genético y consiste en todas las medidas, acciones, opciones que se manejan en el contexto, en el marco del asesoramiento genético para el tratamiento, para la modificación de los riesgos, para la información, para el apoyo, que en conjunto constituyen la prevención de las enfermedades genéticas. Ustedes podrían creer que la prevención es evitar que ocurra un problema genético, erradicar los problemas genéticos, disminuir la frecuencia. Sí, estos pueden ser elementos a lograr, pero la prevención incluye otras acciones, otros objetivos. Por eso es que existen los niveles de prevención de las enfermedades genéticas, donde las medidas, acciones y opciones se clasifican de acuerdo a su intención, su alcance, el objetivo que persiguen y el momento en que se aplican. Así tenemos que los niveles de prevención de las enfermedades genéticas son prevención primaria, que es preconcepcional, se aplica en la etapa preconcepcional, medidas que se aplican en esa etapa y que tienen su objetivo, que vamos a ver después. La prevención secundaria en genética puede ser en etapa postconcepcional, es decir, en el embarazo, o puede ser en etapas preclínicas o presintomáticas de una enfermedad o trastorno. Y las medidas de prevención terciaria son aquellas que se aplican en etapas clínicas, o sea, ya en el paciente que presenta enfermedad genética, defecto congénito, y se hacen acciones, se toman medidas y son también preventivas, lo que es a un nivel terciario. Entonces, profundizando en las medidas de prevención que se aplican en el contexto del asesoramiento genético, las medidas de prevención primaria se aplican en la etapa preconcepcional, o sea, personas que tienen planes reproductivos, que pueden tener algún antecedente, que se establecen sus riesgos genéticos y se aplican medidas que tienen como objetivo evitar la ocurrencia del problema. Por ejemplo, la educación a la población en edad reproductiva sobre la edad
ideal para la reproducción, los factores ambientales que pueden dañar el material genético, la importancia de la nutrición adecuada en la mujer, la importancia del control de enfermedades metabólicas y crónicas antes de la gestación, la ingestión preconcepcional del ácido fólico. Todas estas medidas educativas en el marco del asesoramiento genético, por supuesto, son medidas de prevención primaria porque de aplicarse, de cumplirse, van a evitar la ocurrencia de problemas genéticos. En el caso de la prevención secundaria, tenemos dos variantes. Hay medidas de prevención secundaria que están basadas en opciones reproductivas postconcepcionales, es decir, que se aplican en la etapa postconcepcional, es decir, en el embarazo, y que tienen como objetivo evitar el nacimiento de individuos afectados. O sea, la pareja, el embarazo es de riesgo, tiene un riesgo genético incrementado y existen medidas, incluso medidas que son para toda la población embarazada, que pueden evitar que nazca el individuo afectado aun cuando ya exista el problema porque está enfermo, pero en etapa prenatal. Y estas medidas pueden ser la detección de factores de riesgo en la embarazada, la evaluación de indicadores bioquímicos en el suero materno como la alfa-fetoproteína y otros, el seguimiento de la edad materna avanzada y el diagnóstico prenatal citogenético, porque hablábamos de el mayor riesgo de la embarazada con edad avanzada para las aneuploidías. El diagnóstico prenatal mediante la ultrasonografía fetal que se les realiza a todas las embarazadas en Cuba. El diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas en parejas con alto riesgo. La terminación voluntaria de la gestación en las parejas que se le detecte un feto afectado y así lo decidan. La medicina fetal, que es el tratamiento del feto. Y aunque en nuestro medio no disponemos de muchas de estas tecnologías, pues es una medida de prevención secundaria basada en una opción reproductiva postconcepcional. Todo esto se debe realizar en el marco del asesoramiento genético siempre. Siendo el diagnóstico prenatal la medida de prevención secundaria más importante, reconocida internacionalmente hasta el momento, vamos a particularizar en él como concepto. Son métodos para investigar la salud del feto en desarrollo. O sea, existe un embarazo y se investiga el feto a través de métodos, técnicas que entre todas constituyen el diagnóstico prenatal, que tiene como objetivo la terminación voluntaria de la gestación si se encuentra un defecto grave y así lo decide la pareja, y también la atención precoz y oportuna de un producto que ya se conoce que tiene una enfermedad. Y siempre es prevención secundaria. ¿Cuáles son los métodos de acceso al feto para realizar esta investigación de su salud? Bueno, hay métodos que son invasivos. ¿Por qué? Porque son procedimientos obstétricos para tomar muestras de tejidos fetales y tienen algún riesgo materno y fetal. Este riesgo siempre debe ser menor que el riesgo genético, porque si no, no se justifica su utilización. Para eso existen personas entrenadas para llevar a cabo estos procederes invasivos como son la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, la cordocéntesis. Y también hay métodos no invasivos para acceder al feto y realizar esta investigación que forma parte del diagnóstico prenatal. Esos métodos indirectos no requieren de la toma de muestra fetal. Y entre ellos tenemos las técnicas imagenológicas, o sea, los métodos de imágenes como el ultrasonido. Lógicamente,
El diagnóstico prenatal no consiste solamente en tomar la muestra o acceder al feto. Para investigarlo hay que acceder, pero además hay que aplicar una técnica, que puede ser una técnica de imagen, puede ser una técnica citogenética, como el estudio cromosómico, la técnica FISH, que ustedes estudiaron en el tema 2, las técnicas moleculares, técnicas bioquímicas, que dependen del diagnóstico que se quiere realizar, o sea, el riesgo genético de enfermedad genética de diferentes tipos, que puede ser cromosómica, puede ser monogénica, puede ser multifactorial y requiera la aplicación de diferentes técnicas a la muestra o en la imagen fetal. La otra variante de prevención secundaria es la variante preclínica, o sea, medidas que se aplican en la etapa preclínica, precoz o presintomática de enfermedades. El objetivo de estas medidas es evitar las manifestaciones clínicas o el desarrollo de la enfermedad. Y entre ellas tenemos la detección temprana de la enfermedad en una etapa subclínica, seguida de intervenciones terapéuticas, o la detección de una predisposición en el caso de enfermedades comunes, multifactoriales, seguido de intervenciones preventivas. Como ejemplo tenemos el pesquisaje neonatal de la fenilcetonuria, que se realiza también en Cuba y en muchas partes del mundo, seguido de un tratamiento dietético que evita las manifestaciones graves de la enfermedad. El pesquisaje neonatal de hipotiroidismo congénito, que también se realiza en nuestro país, seguido de tratamiento médico. Y también se realizan estudios de genes de predisposición al cáncer de mama familiar, por ejemplo, seguido de tratamiento quirúrgico que puede evitar el desarrollo de la enfermedad. Todas estas medidas se aplican en el marco del asesoramiento genético. Destacar que todas las medidas de prevención de las enfermedades genéticas se aplican en el marco del asesoramiento genético, porque forman parte del soporte o basamento, que es un elemento técnico o básico del asesoramiento genético. Incluso el diagnóstico prenatal, que es la medida preventiva más conocida, más importante, se aplica siempre en el marco del asesoramiento genético. En el caso de la prevención terciaria, están las medidas que se aplican ya en una etapa clínica, o sea, la enfermedad está presente en el paciente. Existen enfermedades como son los defectos congénitos, que no todos se pueden detectar en la etapa prenatal y los niños nacen con el defecto congénito, o los padres deciden continuar el embarazo aunque sean detectados. Existen enfermedades genéticas con inicio después del nacimiento o que no pueden ser detectadas antes del nacimiento, y enfermedades genéticas incluso con inicio en una edad avanzada. Entonces se aplican acciones, opciones, medidas, y estas constituyen medidas de prevención terciaria que tienen como objetivo mejorar la llamada calidad de vida, o sea, ayudarlos a vivir de la mejor manera posible, evitar complicaciones propias de la enfermedad, lograr la rehabilitación en los casos que sea posible, ayudarlos en la planificación personal y reproductiva, en la adaptación y la incorporación a la sociedad. Dentro de estas medidas tenemos el diagnóstico temprano, donde nos podemos adelantar a los síntomas. También el diagnóstico presintomático en algunas enfermedades donde no hay un tratamiento, pero podemos ayudarlos a planificar su vida. El tratamiento en general del fenotipo clínico, o sea, si es necesario la cirugía de un defecto congénito mayor, si es necesario un tratamiento
médico para aliviar los síntomas. Esa es la prevención terciaria. Otro de los principios del asesoramiento genético, de acuerdo con los postulados de la escuela cubana, son los aspectos éticos. Para llegar ahí vamos a hablar un poco de la bioética en la genética médica y el asesoramiento genético. La bioética es una ciencia relativamente nueva, amplia, que abarca todos los aspectos de la ciencia, de la aplicación de los conocimientos científicos a la vida humana, y como tal se desarrollan diferentes teorías bioéticas que intentan explicar las razones, los fundamentos del deber ser para orientar la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la recuperación de la salud. Es por eso que queremos insistir en que los niveles de estudio de la bioética a partir de esas teorías bioéticas son los dilemas, principios y normativas. O sea, nos ayudan esas teorías bioéticas a actuar en base a principios ante determinados dilemas y establecer normativas para el manejo de estos dilemas. Así, se han detectado, determinado, establecido, estudiado diferentes dilemas que tienen que ver con la aplicación del conocimiento genético a la salud pública, que tienen que ver con los servicios de genética médica, que tienen que ver con el asesoramiento genético. Y para poder actuar en base a principios para resolver esos dilemas, se establecen normativas, entre las cuales existen guías internacionales que recogen todos los aspectos universalmente discutidos y aceptados. Y también los países establecen sus propias normativas. Vamos a hablar de eso. Entre los dilemas éticos reconocidos internacionalmente en relación con los servicios de genética médica y el asesoramiento genético, se encuentran el acceso a los servicios y la voluntariedad, el revelado de información, o sea, la amplia discusión con el paciente, la confidencialidad y la privacidad de la información genética, las pruebas genéticas en menores, el diagnóstico prenatal y el aborto selectivo, el enfoque del asesoramiento genético, entre otros. El enfoque del asesoramiento genético es uno de los dilemas más connotados, porque esto ha tenido consecuencias con respecto a los pacientes y sus familiares. El enfoque directivo consiste en indicar, sugerir, aconsejar, insinuar, o sea, es la postura del asesor en el marco del asesoramiento genético. Este enfoque tiene el peligro de que el asesor insinúe sus propias ideas, conceptos, convicciones que no necesariamente son las mismas que el paciente, mientras que el enfoque no directivo consiste en ofrecer información, auxiliar, ser imparcial, objetivo y no influir en la toma de decisiones de los pacientes, o sea, permitir mediante la información que ellos decidan en base a sus propios intereses, deseos, valores y propósitos familiares. Teniendo en cuenta los niveles de estudio de la bioética y reconociendo los principales aportes de las diferentes teorías bioéticas, universalmente se recomienda para el asesoramiento genético los principios éticos más reconocidos dentro de la ética biomédica, no los únicos, que son los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El principio de autonomía se refiere a respetar las decisiones de las personas autónomas, o sea, las que tienen capacidad de decidir, y proteger a las personas con su autonomía disminuida, dígase menores,
dígase personas con discapacidad mental. El principio de beneficencia es el deber de hacer el bien y actuar positivamente. La no maleficencia es no hacer mal intencionadamente y evitar daños. Y el principio de justicia se refiere a tratar a todos por igual, ofrecer iguales oportunidades para todos sin discriminación de ninguna índole y priorizar a los más necesitados. Estos principios son directrices y para poder ponerlos en práctica se requieren normativas. Estas normativas que vamos a presentar son también universalmente aceptadas, o sea, resultados de reuniones de expertos, consensos internacionales, pero no son las únicas, no resuelven todos los problemas en todas partes y es por eso que se exhorta a los países a desarrollar sus propias normativas para el cumplimiento de principios que tengan establecidos. De hecho, en Cuba hemos trabajado en la elaboración de normativas éticas acordes con las características de nuestro sistema de salud. Pero las más aceptadas universalmente son las siguientes: que los servicios de genética deben estar disponibles para todos con acceso voluntario, que el asesoramiento genético debe ser no directivo en todo lo posible, que se debe mantener confidencialidad y privacidad de la información genética, excepto cuando exista alto riesgo para familiares o para la seguridad pública, que el diagnóstico prenatal debe ser realizado por motivos de salud y no debe depender de la decisión de abortar, o sea, no ofrecer el diagnóstico prenatal para elegir el sexo, para elegir una característica deseada por los padres, ni tampoco privar a una pareja de la realización de un diagnóstico prenatal porque no tengan una posición favorable al aborto selectivo. No se deben realizar pruebas genéticas en menores de edad, excepto cuando existan beneficios para su salud en el momento del estudio, entre otras. En este momento vamos a hacer un resumen parcial de lo que hemos visto hasta ahora en relación con este tema, que es el tema de la prevención de las enfermedades genéticas a través fundamentalmente del asesoramiento genético y el diagnóstico prenatal. Y este resumen lo vamos a apoyar en la pregunta inicial. Volvemos para la pregunta inicial y vamos a responder. Por ejemplo, ¿cuál es el servicio o actividad médica donde debe estar siendo atendida e informada la familia? Ya sabemos que es el asesoramiento genético. En el caso de el riesgo que fue evaluado en la embarazada, que tiene una translocación cromosómica, ¿cómo se clasifica ese riesgo según la fuente en que se basó el estimado? Correcto, empírico, porque no se trata de una enfermedad mendeliana o monogénica. Hemos visto que la embarazada solicita el diagnóstico prenatal. ¿Qué tipo de proceder se podría realizar para obtener una muestra fetal que es necesaria para poder llevar a cabo el diagnóstico prenatal? Bueno, en este caso se podría utilizar un método invasivo porque se requiere la toma de una muestra para estudiar los cromosomas del feto. Podría ser la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales, que son métodos invasivos. ¿Y qué técnica se debe aplicar a esa muestra para conocer si el futuro niño está afectado por una enfermedad cromosómica? Bueno, una técnica citogenética, no es la rama de la genética que estudia los cromosomas, la citogenética. Pues el diagnóstico prenatal consiste en un método de acceso al feto, que en este caso es invasivo, y una técnica, que en este caso es citogenética.
¿En qué nivel de prevención de las enfermedades genéticas se encuentra la medida que se estaría aplicando en este caso, el diagnóstico prenatal? Prevención secundaria, porque ella está embarazada y este niño que pudiera estar afectado, y lo que se va a tratar de prevenir es el nacimiento del individuo afectado. ¿Qué principio de la bioética se pone de manifiesto al haberse evaluado los beneficios que le puede reportar a la familia la realización del estudio? La beneficencia. Y si el resultado del estudio fuera positivo y la pareja, después de tener toda la información, decidiera continuar el embarazo, ¿qué principio de la bioética se estaría poniendo en práctica? Se respeta la opinión, la decisión de la pareja. El principio de autonomía. Y los exhortamos a realizar el estudio independiente de algunos aspectos relacionados con el asesoramiento genético y la prevención de las enfermedades genéticas que no han sido detallados hasta ahora en la conferencia, como por ejemplo la evolución del asesoramiento genético, la definición clásica de asesoramiento genético, que es de 1975, los demás principios del asesoramiento genético según la escuela cubana, y el programa cubano para el diagnóstico, manejo y prevención de defectos congénitos y enfermedades genéticas, que ofrece una amplia gama de medidas preventivas y además los pone ya en contexto de cómo será la aplicación de estos conocimientos de ustedes en su práctica profesional. Ahora vamos a hablar precisamente del programa cubano para el diagnóstico, manejo y prevención de defectos congénitos y enfermedades genéticas, que es como se llama el programa cubano de genética, que forma parte de las actividades del programa de atención materno-infantil o PAMI del MINSAP. Pero vamos a hablar de este programa a través de situaciones problemáticas. Como antes les decíamos, deben profundizar en las tareas de este programa, las diferentes actividades que se realizan. Ahora vamos a llevarlo a situaciones problemáticas donde se van a aplicar los conocimientos adquiridos en esta conferencia. Vamos a la primera situación problemática y dice así: a través de la pesquisa neonatal en Cuba se logra detectar precozmente la galactosemia, que es un error congénito del metabolismo con patrón de herencia autosómico recesivo. O sea, es una enfermedad monogénica con patrón de herencia autosómico recesivo. Los niños confirmados como positivos reciben un tratamiento que evita el desarrollo de las manifestaciones clínicas graves de la enfermedad. ¿En cuál de los niveles de prevención de las enfermedades genéticas se encuentra esta medida? En el nivel de prevención secundario. Este estudio es parte de un programa masivo que se aplica en Cuba a todos los recién nacidos de 5 días, independientemente de su lugar de nacimiento o cualquier otra característica sociodemográfica. ¿Qué principio ético se aplica y qué dilema ético puede manejarse con su aplicación? Bueno, se aplica el principio ético de justicia y resuelve el dilema del acceso a los servicios, que en nuestro medio el acceso es universal, gratuito, pero no es así en todas partes. Por eso es que este es un dilema universal en los servicios de genética médica. Para realizar el estudio, el equipo de salud de la atención primaria toma sangre seca en papel de filtro a los 5 días de nacidos, previo consentimiento de la madre. ¿Qué principio ético se aplica y qué dilema ético se maneja con su aplicación? Bueno, el principio de autonomía, y resuelve el dilema de el acceso voluntario, o sea, la voluntariedad en el acceso a los servicios. Si una pareja ya tuvo un hijo afectado con esta enfermedad
¿cómo será el riesgo de tener un segundo hijo afectado? Aquí tenemos que aplicar el elemento técnico dentro de los principios básicos, que es la estimación del riesgo genético. O sea que hay que dar un valor numérico a ese riesgo y hacer una clasificación y una valoración. ¿Cómo vamos a estimar este riesgo? ¿Cuál es la fuente en que nos vamos a basar? Bueno, el patrón de herencia, el tipo de enfermedad. Como es una enfermedad monogénica, vamos a estimar un riesgo mendeliano. Como el patrón de herencia es autosómico recesivo, la pareja que ya tuvo un hijo afectado tiene una probabilidad de un 25% de tener descendencia afectada en cada embarazo. Haciendo una clasificación, es un riesgo alto, mendeliano. ¿Y qué valor tiene este riesgo cuando vamos a hacer una contextualización? Que este riesgo nos obliga a ofrecer opciones reproductivas a esta pareja de alto riesgo. Y la utilidad que tiene el pesquisaje es que, aunque presentan este alto riesgo, sus hijos están protegidos en el momento del nacimiento con el pesquisaje y la posibilidad del tratamiento. La segunda situación problemática dice así: a la consulta de genética asiste una pareja de individuos jóvenes que tiene un hijo con síndrome Down, trisomía 21. Ella está embarazada. Como parte del asesoramiento genético se les explica que según datos estadísticos confiables, el riesgo estimado de que su próximo hijo tenga igualmente síndrome Down es 1% aproximadamente. ¿Qué puede significar esto? Bueno, para significar un riesgo genético hacemos la estimación. Tenemos el valor numérico, que es bajo. Tenemos la fuente, que es dato empírico, por lo tanto, es un riesgo empírico bajo por su valor numérico. ¿Pero qué significa? A pesar de ser un riesgo bajo, es un riesgo mayor que la población general. Por eso esto contribuye a que se haga una atención particular de esta pareja. El médico indicó a la embarazada amniocentesis para realizar el diagnóstico prenatal porque considera que es la medida adecuada en este caso y por eso no tuvo en cuenta ni solicitó el criterio de la pareja. ¿Qué tipo de proceder para acceso al feto es la amniocentesis? Un proceder invasivo. ¿Qué técnica se deberá aplicar a la muestra del feto? Citogenética, porque el riesgo de que se está estudiando es de una enfermedad cromosómica. ¿En cuál de los niveles de prevención de las enfermedades genéticas se encuentra el diagnóstico prenatal como opción reproductiva? Nivel de prevención secundaria, basada en opciones reproductivas postconcepcionales. ¿Y qué dilema ético está presente en la situación? ¿Y qué principios y normativas éticas no se aplicaron? Bueno, hay dos dilemas. El dilema de la voluntariedad, porque el médico prácticamente ha impuesto su opinión, y el dilema del enfoque del asesoramiento genético, que ha sido directivo. Él indicó, él no buscó opinión. Y por lo tanto, los principios que se violaron o no se aplicaron fueron el principio de autonomía, el principio de beneficencia y la normativa de, la voluntariedad y el enfoque no directivo del asesoramiento genético. ¿Cuáles son los procederes y técnicas que se pudieran utilizar para realizar el diagnóstico prenatal en esta pareja? Los vamos a clasificar, ¿no? Tienen que usarse métodos de acceso al feto para tomar muestras, porque es necesario estudiar o bien el tipo de hemoglobina fetal o bien los genes que determinan la presencia o no de la variante que produce la hemoglobina S. Entonces hay que usar métodos invasivos como la amniocentesis, la cordocéntesis y técnicas moleculares o bioquímicas.
La tercera situación problemática, también relacionada con el programa cubano de genética, dice: una mujer joven embarazada primigesta, o sea, su primera gestación, con 12 semanas, ha sido detectada como portadora o heterocigótica para la mutación de la hemoglobina S, que produce la anemia por hematíes falciformes o ciclemia, que es una enfermedad genética monogénica con herencia autosómica recesiva. Esa pareja ha sido estudiada y ambos son portadores de hemoglobina S. ¿Cuál es el riesgo de que tengan un hijo afectado? Ahí vamos a estimar el riesgo genético para esa situación. Si en la pareja ambos son portadores o heterocigóticos y la enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, vamos a estimar un riesgo de 25%, que por su valor numérico es alto y por la fuente en que se basa el estimado es mendeliano. ¿Qué utilidad tiene este riesgo? Que las parejas de alto riesgo tienen un tratamiento especial, opciones reproductivas dentro del programa cubano de genética. Entonces el asesor genético les ha dado esta información y ellos han dado su consentimiento para realizarse el diagnóstico prenatal de dicha enfermedad. En este caso, ¿cuál ha sido el enfoque del asesoramiento genético que ha usado el asesor? Bueno, él ha usado un enfoque no directivo porque les ha ofrecido información y ellos han podido tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son los procederes y técnicas que se pudieran utilizar para realizar el diagnóstico prenatal en esta pareja? Los vamos a clasificar, ¿no? Tienen que usarse métodos de acceso al feto para tomar muestras, porque es necesario estudiar o bien el tipo de hemoglobina fetal o bien los genes que determinan la presencia o no de la variante que produce la hemoglobina S. Entonces hay que usar métodos invasivos como la amniocentesis, la cordocéntesis y técnicas moleculares o bioquímicas. ¿En cuál de los niveles de prevención de las enfermedades genéticas se encuentra esta opción, que es el diagnóstico prenatal? Ya ustedes saben, prevención secundaria basada en opciones reproductivas postconcepcionales. Ambos tienen familiares en edad reproductiva y el asesor genético los ha visitado en la comunidad. Les explica los riesgos, los estimula a ingerir ácido fólico y a realizarse la electroforesis de hemoglobina preconcepcionalmente. ¿En cuál de los niveles de prevención de las enfermedades genéticas se encuentran estas medidas que ha orientado el asesor? Bueno, a estos familiares en edad reproductiva y que aún no han concebido el producto de la gestación, el asesor genético le está indicando medidas de prevención primaria en relación con esa enfermedad y también con otras enfermedades genéticas. La situación problemática número 4 dice lo siguiente: los defectos de cierre del tubo neural son defectos congénitos mayores que son atendidos por el programa cubano de genética con medidas y opciones que se ofrecen y aplican en diferentes momentos y situaciones para cumplir objetivos preventivos. ¿A través de qué proceso es posible llevar la atención a la población en edad reproductiva y a las parejas y embarazadas? Bueno, ahí hay que hablar del asesoramiento genético, que, como ya sabemos, es el proceso central y esencial en los servicios de genética médica para llevar la atención genética a las parejas y familias afectadas o con riesgo de padecer trastornos de causa total o parcialmente genética. La ocurrencia de estos defectos es prevenible mediante la ingestión preconcepcional de ácido fólico, por lo que esto
O sea, esta medida se les recomienda a todas las parejas en edad reproductiva. ¿A qué nivel de prevención de las enfermedades genéticas corresponde esta medida? Al nivel de prevención primaria. Se realiza cuantificación de alfa-fetoproteína a todas las embarazadas, ya que esta puede alertar sobre la presencia de los defectos del tubo neural en el feto. ¿A qué nivel de prevención de las enfermedades genéticas corresponde esta medida? Esta es una opción reproductiva en etapa postconcepcional, por lo que corresponde a un nivel de prevención secundaria. Además, se realizan ultrasonidos a todas las embarazadas desde el primer trimestre de la gestación, donde es posible visualizar este tipo de defectos. ¿A qué nivel de prevención de las enfermedades genéticas corresponde esta medida? ¿Cómo se clasifica el ultrasonido como método de acceso al feto para el diagnóstico prenatal? Bueno, estamos hablando del diagnóstico prenatal mediante el ultrasonido. Es una opción reproductiva postconcepcional, por lo que corresponde al nivel de prevención secundario. El ultrasonido, como método de acceso para el estudio del feto, es un método indirecto, es un método no invasivo, porque no requiere la toma de muestras fetales, no requiere de vulnerar esa barrera que existe entre el exterior y el feto, que es básicamente el cuerpo materno. Cuando se detecta un defecto de este tipo, la pareja es informada y puede decidir la interrupción o la continuación del embarazo. ¿Qué principio ético se aplica y qué dilema ético se maneja con esta aplicación? Bueno, si la pareja es informada y puede tomar sus decisiones, se está aplicando el principio ético de la autonomía. Y con esto se está manejando el dilema de la voluntariedad en el acceso a los servicios. Si nace un niño afectado y se le ofrecen medidas de rehabilitación, apoyo psicológico y social a la familia, ¿a qué nivel de prevención correspondería esta medida? Si ya el niño está nacido, está afectado, pero aún así se ofrecen medidas de tratamiento del fenotipo clínico, de apoyo, de seguimiento, de rehabilitación, son medidas de prevención terciaria. La bibliografía recomendada para estudiar este tema está encabezada por su texto básico, Introducción a la Genética Médica, el texto básico de la asignatura Genética Médica, que es adecuado al programa, pero requiere actualización. Por eso ustedes van a leer con un sentido muy crítico los capítulos 18 y 19. Además, les recomendamos bibliografía complementaria, entre ellas textos de autores cubanos como Fundamentos de Genética Médica Poblacional y Citogenética Humana, que ambos tienen capítulos dedicados al asesoramiento genético o la bioética y genética médica, y materiales complementarios que están en el curso de genética del aula virtual de salud de Infomed, del que más adelante le vamos a presentar un esquema para que lo visualicen. Y como bibliografía de consulta, el texto de Thompson, Genética Médica. Es un libro clásico de genética que se usa en muchas universidades del mundo y que se ajusta a los contenidos que les hemos transmitido. Les mostramos una vista de el curso de genética médica que está en el aula virtual de salud, y en el caso específico del tema 8, los materiales que están ahí que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Hay una conferencia del tema. Hay varios materiales complementarios, pero hay uno específicamente que explica sobre los niveles de prevención,
de las enfermedades genéticas y sobre la Escuela Cubana de Asesoramiento Genético, que consideramos que son las cuestiones a actualizar. Y hay algunos materiales evaluativos que pueden ser también para su práctica, así como una guía de estudio, que es la clásica, que está en el sitio de Genética Médica de el Aula Virtual de Salud también. La próxima actividad está el seminario del tema 8, que además los prepara para la evaluación final de la asignatura, que es integradora a través de este tema, que trae todo lo que han aprendido sobre la genética médica, y para lo cual los exhortamos a estudiar, prepararse por los materiales que les hemos orientado y hacer un uso del estudio individual de las tareas, muy importantes para este tema. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.